Mi nombre es Adán, el primer hombre creado por las manos de Dios. He vivido momentos que desafían toda comprensión humana y que solo puedo describir como milagros. No fueron simples hechos, sino experiencias que transformaron mi vida para siempre. Hoy quiero compartir 5 de esos milagros que marcaron mi existencia, momentos en los que la presencia de Dios se manifestó de formas extraordinarias. Cuando vi el mundo cobrar vida ante mis ojos. Recuerdo el instante en que abrí los ojos por primera vez. Era como despertar de un sueño profundo, pero no había oscuridad ni confusión, solo una claridad indescriptible. Frente a mí estaba la creación misma, los cielos azules, los árboles llenos de fruto, los ríos que serpenteaban por la tierra y los animales que caminaban, volaban y nadaban con armonía perfecta. Pero lo más increíble fue comprender que todo esto había sido creado para mí. Cada detalle, cada hoja, cada gota de agua hablaba de la creatividad y el amor de Dios. Más allá de todo eso, Él me dio algo que ningún ser había tenido, su aliento de vida. Ese momento fue el primero en el que entendí lo que significa ser amado por el Creador. Cuando Dios llenó mi soledad con el regalo más preciado. A pesar de la belleza del Edén, había algo que faltaba. Sentía una soledad que no podía explicar. Entonces, Dios hizo algo maravilloso. Me sumió en un sueño profundo, y cuando desperté, frente a mí estaba Eva, la primera mujer, creada de mi costado. Ella no solo era hermosa, era mi compañera, alguien con quien compartir la gloria del Edén. En sus ojos veía reflejada la imagen de Dios, y en su sonrisa, el propósito de mi existencia. Ese momento me enseñó que Dios no solo provee lo que necesitamos, sino que lo hace con una generosidad que sobrepasa nuestros deseos. Cuando la misericordia de Dios me alcanzó en mi peor momento. La caída fue mi mayor error, y su peso fue insoportable. Cuando Eva y yo desobedecimos, sentimos como la perfección del Edén se desmoronaba a nuestro alrededor. La culpa, la vergüenza y el miedo se apoderaron de nosotros, y tratamos de escondernos de Dios. Pero Dios no nos abandonó. Aunque nos disciplinó, su misericordia fue evidente. Nos vistió con pieles, mostrándonos que no estábamos solos, incluso en nuestro pecado. Nos prometió que un día enviaría un Salvador para redimir no solo a nosotros, sino a toda la humanidad. Ese milagro de perdón y esperanza es algo que nunca dejaré de agradecer. Cuando Dios nos mostró que la muerte no es el final. La muerte fue algo que nunca experimentamos en el Edén, pero después de la caída, se convirtió en una realidad. Perder a nuestro hijo Abel fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Sentí que la muerte había ganado, que el pecado lo había destruido todo. Sin embargo, Dios nos consoló con una promesa: la muerte no tendría la última palabra. Un día, toda la creación sería restaurada, y los que confían en Él vivirán eternamente. Esa esperanza me permitió enfrentar el dolor con una fuerza que no venía de mí, sino de su promesa eterna. Cuando vi a mis descendientes prosperar bajo el cuidado de Dios. Aunque mi error trajo dolor a la humanidad, Dios no dejó de mostrar su fidelidad a través de mis descendientes. Cada vez que veía a mis hijos y nietos, recordaba que Dios sigue escribiendo su historia, incluso cuando fallamos. Uno de los momentos más asombrosos fue ver cómo los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Aunque el pecado había entrado en el mundo, su luz seguía brillando. Su fidelidad nunca se detuvo, y me recordó que su plan es mucho más grande que nuestras fallas. Estos 5 milagros no solo me transformaron, sino que me enseñaron lecciones profundas sobre el carácter de Dios.